¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Estamos este día con una persona que por primera vez está con nosotros en Voces Universitarias, la doctora Cruzita Ken. Ella es profesora, investigadora de nuestra universidad en el área de economía y de finanzas, una persona muy reconocida, ya lleva pues más de 15 años con nosotros en esta universidad. Sus alumnos, varias generaciones, la van a reconocer ahora que está aquí en televisión, presentando uno de los libros pues, que seguramente van a dar mucho de qué hablar en el contexto no solamente económico, sino también en el político y en el social de Quintana Roo. El libro es el que usted está viendo en pantalla, es el de Desarrollo Regional y Gestión Pública, justamente en Quintana Roo, entre los años de 1970 y 2010, es decir, esas décadas clave en la que el estado de Quintana Roo transita de territorio federal a estado. Y bueno, pues vamos a hablar sobre este libro. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Verdaderamente era una visita esperada, sobre todo ahora que este libro pues, ha sido presentado ya en dos espacios fundamentales. Uno es nuestra propia universidad, recientemente en nuestro Congreso de Gobierno y Gestión Pública, y también en el Ayuntamiento de Otompe Blanco. ¿Y por qué en el Ayuntamiento de Otompe Blanco? Bueno, porque el libro justamente hace una particularidad en su especialidad para este municipio. El municipio de Otompe Blanco pues es nuestro municipio capital, era hasta hace unos años el cuarto municipio más grande del país, y hoy está entre los 10 primeros de todas maneras. Es un municipio muy, muy grande. Un municipio además fronterizo, en el que se han hecho otros estudios que vamos a estar comentando en otros programas más adelante. Pero hoy vamos a dedicarnos a este tema, desarrollo regional y gestión pública. Un tema que pues, es de su especialidad. La doctora Cruzita Ken es licenciada en economía, y además es una carrera que hizo en un país que parece cercano, como es el de Panamá, y seguramente por esa particularidad habría mucho que decir, porque los estudios en Centroamérica también tienen una connotación especial, y más con nuestra universidad. Es pues maestra en estudios del Caribe. Esto lo hizo aquí en Quintana Roo, justamente en el Colegio de la Frontera Sur, en su primer año de vida, si no me equivoco, cuando el CICRO transita a Ecosur, y finalmente hace un doctorado en estudios de desarrollo regional, que es justamente esto que hoy pone en práctica. Es su tesis de doctorado en el Colegio Michoacano, en la Universidad Michoacana, una universidad que también para nosotros es muy familiar, porque de ahí son egresados muchos de los profesores de la UCRO. Doctora, pues le reitero mi agradecimiento, y pues vamos a hablar acerca de ese tema. Bueno, pues igualmente, buenos días al distinguido auditorio. Pues estoy muy feliz de venir a compartir este trabajo. Puedo decir que este trabajo es de 10 años. Yo precisamente hago mi maestría en estudios del Caribe, pero con especialidad en desarrollo regional. Y allí nace este amor por esta ciencia, por esta área de investigación, que lo creo muy pertinente, lo creo muy necesario, y cada vez conforme se va desarrollando la política regional, la política incluso internacional, nacional y local, pues veo que estos estudios pueden aportar tanto al entendimiento de lo que está pasando en el nivel económico, social, político, y puede pues ayudar en tomar decisiones en todos los niveles de gobierno, también involucrando a la ciudadanía para que se logre lo que siempre hemos estado buscando, ciudadanía y gobierno, que es el desarrollo. Este libro tiene una base teórica del desarrollo regional, tiene un enfoque económico, sí es cierto, porque pues mi formación es de economista. Creo que en lo que dijo ahorita el anfitrión,
que tiene mucho que ver también con mis estudios en Panamá de la licenciatura, porque pues eso me acercó mucho a América Latina, mi maestría me acercó mucho al Caribe. Tengo esa visión de cómo ha venido dándose las políticas exteriores y su impacto en la sociedad, en la política de las economías regionales, ¿no? Sí. En Centroamérica, en Suramérica, en el Caribe y en México, ¿no? Hay mucho que decir en ese aspecto y cómo la población ha buscado maneras de reivindicarse, de buscar espacios, ¿no? Para participar. Y esos espacios hoy, en lo que se llama la nueva gestión pública, pues se le está abriendo a la ciudadanía, ¿no? Claro. Y en México también vemos eso, las reformas para hacer más participativo a la ciudadanía en cuestiones de gobierno, ¿no? Es una tendencia, se puede decir un paradigma ahorita de la gestión pública, esa apertura. Sí, que tiene seguramente mucho que ver con este tema de, pues también del ámbito económico, que son la confrontación de dos ideas grandes, que son esta versión de los bloques económicos mundiales y esta necesidad de estudiar la economía desde lo regional, desde lo microeconómico. Pareciera que hay una tendencia de confrontación, pero siempre para las universidades esto es riquísimo porque nos permite pues no solamente diferenciar, sino empezar a hacer una serie de propuestas como este libro. Me llama la atención porque justamente cuando nosotros estamos hablando en diferentes foros, doctora, siempre estamos escuchando la palabra globalización. Pareciera que el mundo ahora solamente se entiende por grandes naciones o por grandes bloques. Y de pronto cuando entramos de lleno a estudiar una economía, nos encontramos primero con algo que empieza a ser una generalización, que usted describe bastante bien. Me gustó mucho porque esto es como para una primera clase cuando iniciamos estudios de desarrollo y que empezamos a ver que la pobreza es un tema que nos lacera, que nos lastima a los países en vías de desarrollo y qué decir de los más pobres en Asia o en África o en el propio Caribe o en Centroamérica, cuando hablamos de Honduras, por ejemplo. Y qué decir pues de los países avanzados en donde el aspecto de la desigualdad se va abriendo. Es decir, pobreza y desigualdad son dos temas que son como los hermanos más oscuros, los más negativos de la globalización y de ese tema que es el desarrollo regional. Sí. Temas que además pues parecieran nuevos, pero ya tienen 30, 40 años de empezarse a desarrollar en América Latina y pues eso tuvo que llegar a nuestra universidad y ese es un producto neto de lo que en 40 años o más hemos estado desarrollando en América Latina, en Centroamérica y ahora en la Universidad de Quintana Roo. Hay también algunas cosas que me gustaría que comentáramos respecto a este tema del desarrollo regional y de la gestión pública. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de una particularidad en la que la distribución de la riqueza, en donde los elementos de bienestar se toman en consideración para una población prácticamente en su mayoría, en su totalidad, se puede decir así. Y cuando hablamos de desarrollo regional, ¿qué debemos entender? Bueno, el desarrollo, pues hoy ya no es solamente económico, ¿no? Eso ya quedó establecido. El desarrollo tiene que ver con el bienestar, con lo social. Lo económico es fundamental, ¿no? Para el desarrollo social, incluso para el desarrollo político. Hay como una cadenita, ¿no? Claro. Está el crecimiento permite tener recursos, los recursos permiten a los gobiernos poder dar servicios públicos básicos y los servicios públicos básicos son educación, salud, vivienda, generación de empleo, ingresos, ¿no? Y que tiene que ver mucho también con el marco jurídico que ampara todas estas cosas. Y eso a su vez pues prepara a la población y al gobierno para que puedan tener una cultura política también más acorde a las exigencias del desarrollo con equidad.
Y es ahí donde entra el desarrollo regional. El desarrollo regional es un enfoque del desarrollo, pero buscando un desarrollo equilibrado regionalmente. Y por eso se habla de buscar un desarrollo endógeno, en donde, por ejemplo, todos los municipios del estado de Quintana Roo deben de tener educación, salud, vivienda, empleo, ingresos. En el momento en que unos municipios gocen de eso y otros no, entonces ya no estamos hablando de desarrollo regional. Y eso equilibrado. Eso es precisamente el objeto de estudio en el desarrollo regional, es hacer los diagnósticos para ver, bueno, en qué estamos fallando, el desarrollo en qué está fallando y quiénes son los que deben de intervenir en esto. Primeramente decimos el gobierno, pero también hoy no solamente es el gobierno, también es la ciudadanía, ¿no? ¿Y en qué aspectos? Bueno, podemos ver que tal vez, por ejemplo, ahorita, y ese es el caso verdadero, en los servicios básicos de vivienda, lo que es energía eléctrica, agua entubada y electricidad, drenaje y agua entubada, pues en Quintana Roo todos hemos convergido, o sea, todos tenemos más del 95% de las viviendas cubiertas. Pero hay otros aspectos como en educación, donde sí hay diferencias entre los municipios del norte, que son los más avanzados en esto, Otompe Blanco, que está en un lugar intermedio, y la zona maya, que está por debajo. Entonces, ahí sabemos que hay que intervenir. Si también hacemos un análisis de productividad, vemos que los municipios del norte, que tienen la actividad turística y todos los servicios, tienen empleos que pagan mejor, 5 salarios mínimos y más, mientras que en la zona maya tenemos comúnmente de 1 o 2 salarios mínimos. O sea que ahí ya hay diferencias y esas diferencias se reflejan en la calidad de vida, en el bienestar. Y es un problema también político, ¿no? Porque yo pienso que todos los gobiernos pues lo que quieren es avanzar, ¿no? Y avanzar con reconocimiento. Y esos son los temas que hay que hacer. Y no es fácil, es complejo, porque hay que crear empleo, pero empleo bien pagado, pero hay que tener educación, capacitación para hacer el empleo. Claro. Entonces es un conjunto de variables que el desarrollo regional o sea, es el que te ofrece el estudio y las propuestas teóricos y prácticos que pueden llevar a la solución. Por eso es importante la gestión pública que acompañe al desarrollo, y eso es lo que en este libro yo hago. El desarrollo es responsabilidad de todos, de gobierno y ciudadanía, pero para que eso se logre, pues tenemos que saber primero cómo está la situación, y también a nivel internacional. Y tú hablabas de la globalización, ¿no? Hay autores que manejan que la nueva gestión pública, en donde la participación ciudadana es importante y el papel del gobierno, es un producto de la globalización. Puede ser, y si es un producto de la globalización, pues qué bueno, ¿no? Porque yo creo que ese espacio no se ha resuelto, esa brecha que existe a veces entre las necesidades de la ciudadanía y las posibilidades del gobierno para solucionar las necesidades, a veces están distanciados. Y el gobierno hace, pero no hace de manera efectiva, porque la ciudadanía, sus voces no se escuchan, ¿sí? O ellos no los otorgan como deben, a donde deben. Sí. Entonces, la globalización en ese aspecto social tiene mucho, y político tiene mucho que ofrecer. En el aspecto económico tiene que ofrecer, pero tiene muchas trabas que no le beneficia a las economías muy pequeñas, como tú decías. Entonces, la globalización lo que ha hecho es incluso a que se vuelva a mirar hacia adentro, porque para poder competir de manera económica en la globalización, las economías locales se tienen que fortalecer. Ok. Esa parte del fortalecimiento de las economías regionales es lo que vamos a tratar en el segundo bloque, doctora. Vamos a ir a una pausa porque esto se pone cada vez más interesante en temas pues, económicos y de desarrollo.
Vamos a una pausa, regresamos, quédese con nosotros aquí en Voces Universitarias. Qué bueno que sigue con nosotros en Voces Universitarias. Estamos platicando con la doctora Cruzita Ken. Ella es economista, ella es una de las especialistas en desarrollo regional de nuestra universidad y pues el tema que hoy nos ha tocado tratar es el de su libro Desarrollo Regional y Gestión Pública en Quintana Roo, abordando las décadas que van de 1970 a 2010. Un libro además que recientemente se presentó en nuestra universidad y en el Ayuntamiento de Otompe Blanco, para que esto empiece a ser materia de un debate ciudadano y de los especialistas también que se preocupan de esa parte que ahora estamos explicando y que justamente nos ha llevado a que empecemos a hablar de estas economías o estas microeconomías regionales a nivel de municipio, a nivel en algunos casos de regiones en los estados, incluso aquí en Quintana Roo cuando hablamos no solamente de los municipios, de nuestros 10 municipios, sino también de esa regionalización que tenemos quizás desde el Porfiriato, que es el norte, el centro y el sur, o el norte, el sur y la zona maya. Las diferencias de desarrollo regional que ya había sido expuesto en la primera parte de este programa y en donde vamos a seguir abundando. Doctora, entonces, hablar de desarrollo regional implica que podamos involucrarnos pues con una serie de indicadores, con una serie de factores que juntos nos pueden dar bienestar, nos pueden dar pues una mejor calidad de vida y desde luego una vinculación con la forma de distribuirlo y de, si me atrevo a decirlo en los términos de la ciencia política, una formulación de democracia. Es decir, democracia y desarrollo no pueden separarse. Uno lleva al otro y a veces eso se refleja en los servicios, bueno, no a veces, eso se refleja en los servicios públicos. Servicios públicos que en el caso de Quintana Roo estarían cubiertos en su mayoría por lo que establece el artículo 115 constitucional, que son los servicios básicos de electricidad, agua potable y bueno, los otros servicios son los que posiblemente requieran de un reforzamiento, de una mejor distribución, que es el caso, por ejemplo, de la educación, de la salud, por ejemplo. No sé si hay otros servicios que deban ser considerados en este estudio y que nos hagan reflexionar sobre esa forma equilibrada de desarrollar regionalmente a Quintana Roo. Sí, efectivamente, el desarrollo regional, uno de sus temas ineludible es la democracia. Otro tema que yo encuentro que coincide con el enfoque de desarrollo regional es también el derecho, derecho humano. De hecho, yo he estado trabajando, después de este libro, he estado trabajando en esos dos temas, en democracia y en derecho humano. O sea, el desarrollo es un derecho humano. Y la democracia y el desarrollo van de la mano. De la mano. A donde no hay democracia, donde no hay desarrollo equitativo, no hay democracia. ¿Sí? Y bueno, tiene muchas implicaciones, incluso la democracia, si lo vemos desde el punto de vista electoral, que es el punto de vista más básico, ¿sí? Pues también para que el proceso electoral sea un proceso legal, yo diría un proceso auténtico, pues la gente debe de contar con educación, con información, con un nivel de debate, ¿no?, sobre los temas, sobre las propuestas políticas y participar en eso. Eso es lo que está marcando hoy el desarrollo, ¿no? Entonces, para poder tener democracia efectiva necesitamos los servicios básicos. Claro. Necesitamos que las personas cuenten con salud, cuenten con empleo, con ingreso, para dedicarle un poco de su tiempo incluso a las cuestiones de
públicas, ¿no? De discusión pública, etcétera. Como ese tema que se está señalando aquí, cuando se habla de desarrollo regional y de gestión pública. El concepto de gestión pública, ¿en dónde lo vamos a aplicar cuando hablamos de esta primera parte del desarrollo regional? Digamos que ya tenemos un estudio teórico, que ya tenemos una propuesta incluso académica, una propuesta social, que es este libro. ¿Y para qué nos sirve la gestión pública en este caso? Bueno, ¿cuál es la función? La teoría de la economía pues busca la generación de riqueza, ¿verdad? Y también por allí busca un poco el bienestar. Mientras que la teoría del desarrollo regional pues también busca la generación de riqueza y el bienestar a través de la distribución equitativa de esa riqueza generada. Pero esa riqueza generada, cuando decimos riqueza generada, estamos hablando de una fuerza laboral. Estamos hablando de personas que se emplean. Estamos hablando de recursos que se utilizan, recursos que se encuentran en algún lugar, ¿no? Pero que esta relación de producción se tiene que normar. ¿Alguien lo norma? ¿Quién lo norma? El gobierno, o sea, el Estado. El Estado. Entonces, bajo esas normas es que se distribuye la riqueza, ¿sí? Bajo las políticas, los programas, los proyectos, el recurso, se está generando riqueza con ese recurso, humano, físico, material, de todo tipo, ¿no? Hasta los sitios arqueológicos generan riqueza, ¿no? En el turismo sobre todo. Entonces, ¿cómo se distribuye eso? Depende de las políticas públicas, depende del presupuesto público, depende de los proyectos y programas, ¿no? Depende de si en estas políticas hay generación de empleo, hay inversiones, porque no todas las actividades económicas lo hace el sector privado. Hay actividades como la ganadería, la agricultura, la apicultura, que son hechos por grupos de personas, pero que no son atractivos para la inversión privada. Entonces, allí es donde tiene que entrar el aparato de gobierno para que los haga atractivos, para que esta producción se haga de manera eficiente, eficaz y que pueda tener un mercado local, regional, internacional. Tiene que facilitar esos procesos. Esa es la tarea de la gestión pública. Y esta nueva gestión pública, como lo que llama es a la participación ciudadana, eso se traduce en que hay grupos de intereses. Hay el grupo de los agricultores, el grupo de los apicultores, el grupo de los ganaderos, el grupo de los de turismo sustentable, ¿no? Entonces, esos grupos son los grupos de interés que se deben de sentar a la mesa con el gobierno y decirles, miren, esto es lo que yo quiero hacer, esto es mi proyecto, y con esto voy a generar tanto empleo, voy a usar tantos recursos, pero usted necesita, gobierno, que se me facilite estos trabas que tengo, tal vez de aduaneros o de laboral, ¿no? Entonces, el gobierno es por eso que hace sus planes de desarrollo, sus planes de ordenamiento territorial, sus planes de desarrollo urbano. El gobierno es el que tiene que ir tejiendo todas estas necesidades, pero a la misma vez haciendo que fluya para que se genere la riqueza. ¿Por qué la zona centro o la zona maya no hay suficiente desarrollo allí? O sea, que está en desequilibrio con el resto. Pues porque lo que ellos tienen como potencial productivo, que es ganadería o la cuestión forestal, no está siendo apapachado, por decir, por el gobierno, ¿no? ¿Y por qué el turismo sí? Porque el turismo se le da muchísimo apoyo, ¿no? Se promueve a nivel internacional, se promueve a nivel nacional. Entonces necesitamos promover todas las actividades económicas de todos los municipios para que solos ellos se vayan desarrollando. Y que además de eso puedan coordinar esa distribución por la vía principalmente de las instituciones y no solamente como un tema, digamos, improvisado
Exacto. que ocurre generalmente cuando no hay esta planeación, no hay esta programación del desarrollo. Doctora, pues yo creo que hemos llegado a un momento en el que resulta importantísimo una conclusión. Nos queda un minuto para el programa. Siempre los programas así tan interesantes y tan ricos de información y de conceptos se nos acortan. Es el caso de esta presentación del libro. Pero vamos a una conclusión, doctora, y pues los invitamos antes de que lleguemos al final a que lean este libro, especialmente porque se escenifica en el municipio capital del estado de Quintana Roo, en Otompe Blanco, y es un estudio que plantea justamente estas herramientas, no solamente para la comprensión del desarrollo regional y la gestión pública en nuestro estado, sino también para las alternativas que tenemos, y que es un reto conjugar los esfuerzos del gobierno con las de una ciudadanía que está ávida seguramente de involucrarse en esta forma avanzada de vivir, ¿no? Que sí, implica niveles de desarrollo, pues no solamente regional, familiar, sino también que involucra a la democracia y otros elementos que nos hacen sentir bien como habitantes de una región. Doctora, le dejo la conclusión. Bueno, la conclusión de esto, yo pues invito a todos a adentrarse un poco a lo que aquí he plasmado, sobre todo porque están las opiniones de 30 actores claves, 10 del sector público, del sector privado y del sector social, y es su sentir, es su percepción de cómo está el desarrollo y la gestión pública. Y estas personas, quizás sin haber estudiado todo lo que yo estudié, leído todo lo que yo leí, sin tener ese marco teórico, ellos con su marco empírico, puede decir, con su diario vivir, tienen la misma conclusión que yo, que lo que tenemos que buscar para progresar es una relación más cercana entre la ciudadanía, los grupos de interés, con el gobierno, para que el gobierno también se muestre el trabajo que está haciendo, porque de que está haciendo trabajo lo está haciendo, pero a veces tampoco sabemos muy bien de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, esa cercanía es fundamental para el progreso. Así es. Muy bien, pues con esta concertación entre gobierno y ciudadanía nos despedimos y justamente pues le agradecemos ahora a la doctora que haya estado con nosotros para explicarnos lo que ya se ha comentado en otros foros, y esperamos que pronto nos volvamos a ver aquí, doctora, en su programa de Voces Universitarias. A usted le agradezco el favor de su atención y pues le espero el próximo lunes aquí en Voces Universitarias.